Bien, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Vamos a iniciar la clase de hoy. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Bueno, comentarles que ahorita vamos a ver brevemente una parte del tema que nos toca, que son los enrutamientos dinámicos. Luego les puedo responder algunas consultas que puedan tener, y más que todo pensando que el examen va a ser la siguiente semana, ¿no? Creo que lo habíamos quedado. Y si no lo habíamos quedado igual, creo que es una fecha ya prudente para que tomemos el examen. ¿De acuerdo? Recuerden que hay dos exámenes, ¿no? El primer examen y el examen final. Entonces, ese examen entraría hasta el enrutamiento estático, es decir, hasta lo último que hemos visto. Y ya esto que vamos a ver ahora, por ejemplo, ya no entraría, digamos, ¿no? Esto entraría para el final. ¿De acuerdo? Bien. Tomando en cuenta eso, voy a compartirle la pantalla para... A ver, marcar las diapositivas un ratito. Acá estábamos, ¿no? Bien. A ver. Voy a desactivar el video para así. Pasa que estoy un poco mal de la vista, así que me tengo que acercar a la pantalla. ¿Ya? Pero bien. Bueno, recordando un poco, enrutar básicamente era crear un camino, ¿no? Para una determinada ruta. En realidad ese camino nos lo da el router, pero como hemos visto anteriormente, haciendo el enrutamiento estático, nos daba una ruta acerca de, en base a un conocimiento previo que él tenía, ¿no? Y ese conocimiento lo obtiene a través de una tabla de enrutamiento. Ahora, si ustedes recuerdan esa tabla de enrutamiento, nosotros en el enrutamiento estático la rellenábamos de forma manual, ¿no? La hacíamos manualmente, ¿verdad? Entonces voy a ir pasando la diapositiva donde justamente comparamos, ¿no? A ver, acá. Entonces las rutas estáticas, como habíamos dicho, perdón, las redes remotas se introducen de forma manual. Quien la introduce, pues el administrador de la red, el que está configurando, ¿no? Ahora, cuando se hace de manera dinámica, se utiliza un protocolo, ¿ya? Es decir, un algoritmo que va a hacer un descubrimiento y va a armar esas rutas de manera automática. Entonces, en principio, no se trata de decir que una forma es buena y la otra es mala. Ambas son necesarias dependiendo del caso. Por ejemplo, si tengo una estructura de una red pequeña, pues haré el enrutamiento de forma manual, ¿ya? Si es una red grande, no me conviene hacerlo de manera manual, sino de manera automática. Para situaciones en las que solo tengo una salida, por ejemplo, enrutamiento estático, ¿no? O sea, se pone una ruta por defecto y ya está. Entonces, ambas tienen sus particularidades, ¿no? Ahora, para configurar es mucho más sencilla, en principio, la forma dinámica. ¿Ok? Es como que usted la configura y se olvida, ¿no? No tiene que estar al pendiente normalmente de esa ruta. Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunas cuestiones justamente en este aspecto que les estoy diciendo, ¿ya? Por ejemplo, acá, según la complejidad de la configuración, el enrutamiento dinámico es independiente del tamaño de la red. Entonces, si la red tiene un tamaño pequeño, mediano o grande, será exactamente igual. Pero en el enrutamiento estático hay un aumento en la complejidad según el tamaño. Es decir, si la red es grande, no es lo más recomendable. Cuando tengo muchos cambios de topología, obviamente, como se requiere la intervención del administrador, seguramente no es lo más aconsejable el enrutamiento estático si hay muchos cambios en la topología, es decir, si se introducen nuevas rutas, nuevos enlaces, ¿no? Porque el enrutamiento dinámico, esto se realiza de manera automática, ¿no? El escalamiento es adecuado el enrutamiento dinámico para topologías simples y complejas, y el estático adecuado para topologías simples. Entonces esto
soporta aún más la idea de que cuando son redes grandes es lo más conveniente un enrutamiento dinámico. En cuanto a seguridad, eso sí, el enrutamiento dinámico menos seguro y el estático más seguro. ¿Por qué? No se trata porque, digamos, haciendo la configuración, pues expongo los dispositivos o la red interna, no. Se trata porque no tengo el control de las rutas, no sé por dónde van a ir los mensajes en principio. ¿Sí? El uso de los recursos, el dinámico utiliza mayor CPU, memoria y procesamiento y también ancho de banda, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo un ancho de banda un poco limitado, parte de ese ancho de banda se va a consumir solo con el algoritmo, digamos, no solo con el protocolo. Entonces, eso es otro aspecto. Y el enrutamiento estático en principio no tiene necesidad de recursos adicionales. Un router de gama baja lo puedo hacer perfectamente. Facilidad de pronóstico. La ruta depende de la topología actual. Es por eso le decía que es un poco menos segura en principio, ¿no? Porque esa ruta va a depender del algoritmo. ¿Ok? Y en el enrutamiento estático, la ruta destino siempre es la misma. Es la que uno configura de manera manual. ¿Sí? Por lo tanto, las rutas estáticas son útiles para redes pequeñas con una sola ruta hacia una red externa. Importante, el routing estático y el routing dinámico no son mutuamente excluyentes. Eso es súper importante. Vale decir que yo mismo router, no se trata de que yo diga, bueno, en este router voy a usar enrutamiento estático o dinámico. No, podemos tener ambos tipos de enrutamiento. Incluso vamos a ver los distintos tipos de algoritmos del enrutamiento dinámico y van a ver que igual podemos tener todos configurados sin ningún problema. De lo que se trata, ¿cuál es? Siempre veamos el efecto. ¿Para qué nos sirve esto? El router para entregarnos una ruta. La mejor ruta en este caso. Este fue el comando que vimos para el enrutamiento estático. Y ahora vamos a pasar a el enrutamiento dinámico, ¿no? Vamos a hacer la introducción, les voy a decir las diferencias, les voy a explicar un poco la clasificación de los protocolos y ya la siguiente clase, luego del examen, ya haríamos el ejemplo de uno de ellos. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que para redes grandes, extensas, digamos, las rutas estáticas se hacen un poco cargosas en su administración, ¿no? Y gestión. Por lo tanto, surge la necesidad de otro tipo de enrutamiento, como son los dinámicos. ¿Ok? Entonces, en realidad este enrutamiento dinámico debería llamarse quizás enrutamiento automático, ¿no? ¿Sí? Y el otro manual, digamos, ¿no? Enrutamiento manual y enrutamiento automático, ¿no? Creo que se entendería mejor. Pero bueno, alguien le puso enrutamiento estático y dinámico, ¿no? Entonces, si tuviéramos que definir, un protocolo de enrutamiento es un conjunto de procesos, algoritmos, mensajes que se utilizan para intercambiar información de enrutamiento y completar una tabla, ¿ok? Con la elección del mejor camino que realice el protocolo. Al final, entonces, ustedes miran, ¿entonces hace lo mismo? Sí, hace lo mismo, solo que lo hace de otra forma, ¿ya? Hay alguna palabra interesante aquí que surge que es la métrica. Vamos a estar hablando mucho de lo que es una métrica, ¿sí? Una métrica etimológicamente viene de medida, ¿de acuerdo? Entonces, los routers, los algoritmos utilizan métricas, vale decir, miden algo. Entonces, en función de lo que miden, toman una decisión. ¿Sí? Esto es interesante, este cuadro. Sí, aquí lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, aquí podría yo tener una clasificación, ¿no? Acá otro cuadrito, decir enrutamiento estático, ¿verdad? Enrutamiento estático. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Mejor se lo voy a explicar acá. ¿Ya? Un segundito, voy a conectar una cosita. A ver, pero si vemos acá, dice, ¿no? Protocolo de enrutamiento dinámico y tenemos ahí enrutamiento interior y enrutamiento exterior. ¿Alguien puede decir cuál es esa diferencia o le puede sonar? Dice interior y exterior, ¿no? Es como si fuera en una casa, digamos, interior pues lo que está dentro, exterior lo que está afuera, ¿no? En una casa, digamos, ¿no? Pero acá, ¿qué será?
Sería como uno de una forma en el equipamiento y otro, no sé, por otro medio, ¿no ve? De acceso. Ya. Otro podría ser uno El- lo que está dentro de la red y el otro lo que está afuera, como ser la conexión de los routers. Ya más o menos la última definición, un poquito media tibia, casi caliente. Ya, ahorita les explico. Entonces, se tenía que hacer una clasificación entre todos los protocolos, ¿ya? Entonces, imaginémonos la red de, por ejemplo, acá de Tigo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Tigo en su red tendrá unos cuantos routers, ¿no? Unos cuantos, muchísimos routers, ¿de acuerdo? Muchísimos. ¿Ya? Entonces, esos routers, obviamente, la información tiene que ir, las rutas tienen que ir, son diversas entre los routers, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener muchas rutas, por ejemplo. ¿Ok? De la forma que vean. Ahora, para empezar, estas rutas que yo estoy haciendo acá, pues un poco ya ustedes se están dando cuenta, es un poco inviable que yo las haga de manera manual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para redes grandes, de alguna forma, tiene que usar otro tipo de protocolo. Ahora, por ahí alguien me dice, ¿no? Esta ruta de acá tiene que ser manual sí o sí porque no la puedo perder. Perfecto, ningún problema. Hago la ruta manual, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, en una red, por ejemplo, de este tipo, que tenemos muchos routers, ¿sí? Seguramente nos interesará tener ese otro tipo de enrutamiento. Más allá de eso, ¿ok? Vamos a verlo esto así un ratito. Más allá de eso, habíamos visto que habían unos protocolos que se llamaban IGP, ¿sí? Es decir, unos protocolos de gateway interior, ¿no? La I era de interior, ¿ok? Entonces, digamos que esta era la red de Tigo, tenemos muchos routers, por eso, en principio, gráficamente aquí podemos ver que es inviable prácticamente hacer un enrutamiento estático, es complicado, entonces vamos a usar un enrutamiento dinámico. Pero como hemos ido explicándoles, es un poco difícil encarar el tema del enrutamiento dinámico, o perdón, antes de encarar el procedimiento del enrutamiento dinámico, me interesaría a mí saber cómo son estos protocolos, ¿no? Entonces, en la clasificación estaba que existían unos protocolos de borde interior y exterior. Entonces, estamos en eso, ¿verdad? Entonces, ahora supongamos que esta es la red de Entel, ¿ok? De la red de Entel, y también aquí le voy a poner la palabra o el acrónimo IGP. Vale decir que en toda esta red de azul acá, aquí voy a poner otro router, en toda esta red de azul, también tengo un protocolo IGP, ¿ya? En otras palabras, como bien decía su compañero en su definición, hay unos protocolos interiores, ¿sí? Porque como ven aquí lo he encerrado, ¿no? Tiene una línea que lo cierra a todos los routers. Entonces, podemos ver cada uno de estos bloques azules como un sistema. Y eso es lo que le llamamos un sistema autónomo. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, entonces toda la red de Entel, por ejemplo, o parte de la red de Entel, o parte de la red de Tigo, un sistema autónomo, pues sí. Entonces, cada uno de esos sistemas autónomos tendrá un protocolo IGP de borde interior. ¿Interior a qué? A ese sistema autónomo. ¿Ok? Entonces, cada uno acá tendrá pues su propio protocolo de enrutamiento. ¿Qué protocolo va a tener? Un de borde interior. Entonces, ya sabemos. Y si es de borde interior, pues puede ser de vector distancia, puede ser de estado de enlace, por ejemplo. ¿Sí? Porque ese es enrutamiento interior. ¿Ok? Estos son los que vamos a ver nosotros en la asignatura, estos dos tipos, ¿sí? El vector distancia y el estado de enlace. Pero acá nos dice que hay otro exterior, que ese no lo vamos a ver en la asignatura, pero a modo conceptual simplemente decirles lo siguiente, que existirá obviamente otra conexión acá entre estos routers de borde, digamos, llamémosle router de borde, otra conexión
para que interactúe, y esto obviamente con sus otras conexiones por acá, con otros proveedores, con otros routers exteriores también, se va complicando, ¿no? En todo caso, para que se definen todas esas comunicaciones entre estos routers de borde que comunican toda la información dentro de los sistemas autónomos, están los protocolos BGP. ¿Ok? O perdón, EGP, ¿no? Los protocolos de borde exterior. Pero ahora ya podemos intuir por qué se llama de borde exterior, ¿verdad? Exterior a este sistema autónomo. Este era interior al sistema autónomo. Todo tenía que ver con el sistema autónomo. ¿Y qué puede ser un sistema autónomo? Como le dije, la red de un operador, por ejemplo. La red de un ISP, ¿sí? Un Internet Service Provider. Entonces ustedes me dirán, si yo voy a trabajar como administrador de una red, digamos, de una red, qué sé yo, Pharmacore, digamos, ¿necesito saber esto? Muy probablemente no. Peor si una empresa más chica, porque esto, quien operan o quien trabaja en esto, pues serán los que trabajan en los ISP. Vale decir Tigo, Viventel, Access, etc. ¿Ok? Seguramente alguno va a ir ahí, así que bueno, ya lo saben. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los de borde exterior eran los EGP, pero en esta asignatura no lo vemos. Y un ejemplo es normalmente o coloquialmente se lo llama como vector ruta, y un claro ejemplo es el BGP versión 4, BGP versión 6. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver en la asignatura son estos dos, el de borde interior o el IGP. Ahora, perdón, me equivoqué hace rato un momentito. No se trata solamente de que estos protocolos IGP lo van a ver solo lo de los ISP. Pueden uno implementar igual tipo de enrutamiento en cualquier red que se vaya a conectar, digamos. Es decir, por ejemplo, si desplegamos una red desde la Politécnica, digamos, hasta, qué sé yo, hasta Porongo, digamos. Y de Porongo conectamos qué sé yo, algunas escuelas, por ejemplo, el municipio, algunas otras comunidades cercanas. Cada uno de ellos va a tener una red, digamos, ¿no? Un determinado direccionamiento IP. Entonces van a ser varias redes. Entonces ahí puedo ponerle, no es una red grande como la de un operador, pero sí igual puedo ponerle un IGP tranquilamente. Es decir, un SPF, por ejemplo, para que enrute todas esas redes, ¿no? De manera dinámica. Mejor, digamos, ¿no? Porque normalmente en esas redes que se desplegan no hay mucho presupuesto, entonces a veces una ruta se cae y bueno, el protocolo no tiene la capacidad de automatizarse, ¿no? Entonces, bueno, es otro caso. O sea, que no nos imaginemos que es solo para un proveedor grande, también puede ser para un ejemplo de ese tipo. Bien, vamos a ir a la diapositiva. Perdón. Entonces, ¿qué era un sistema autónomo? Acá dice, ¿no? Es un conjunto de enrutadores generalmente administrados por una entidad común que intercambian información de enrutamiento mediante un protocolo común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá este grupo que hemos llamado acá el sistema autónomo 100, acá un sistema autónomo 200, ¿no? Y entre ellos interactúan mediante un protocolo externo, ¿sí? Y todos estos internos pues pueden ser distintos protocolos, como ser el RIP, que ya está en extinción, el IGRP, EIGRP o SPF, el ISIS o el ISIS, que estaba igual muerto, lo han revivido. Así que bueno. Ahora sí, conceptualmente, a partir de eso lo que les acabo de explicar, ¿qué me permite o características del enrutamiento dinámico entonces? Ya pueden intuir. En principio, me permite descubrir redes remotas, ¿ya? Eso en principio es un poco difícil de entender, ¿no? O sea, redes remotas, uno dice, pero ¿cómo redes remotas? Porque hasta ahorita nosotros hemos controlado las redes. Vale decir, por ejemplo, perdón. ¿No? ¿Se acuerdan? Nosotros siempre hemos hecho, ¿no? Digamos que este es mi router. Le hemos conectado a un switch. Y ese switch a las PCs, ¿verdad?
¿sí? Acá hemos conectado otro router, por ejemplo, a su switch también, ese switch a su PC. Y nosotros le hemos puesto IP, le hemos puesto sus conexiones y demás, ¿sí? Hemos hecho esto. Tenemos un control total, ¿no? Y ya vimos la última parte que aquí, haciéndolo con enrutamiento estático, yo controlaba que todos los mensajes de aquí pues vayan directamente por acá, ¿sí? De alguna forma, ¿qué me dice el protocolo o el enrutamiento, por ejemplo, dinámico? Por ejemplo, voy a hacerlo de esta forma. Aquí hay un router, aquí hay otro router, ¿sí? Aquí, eso. Esta línea la voy a borrar. Entonces, hasta donde hemos visto es un poco como esto, ¿no? Tenía yo mis redes, mi control total. Entonces yo le decía que mi paquete venga de esta máquina A esta máquina B y yo sabía exactamente por dónde iba a venir. Ahora, cuando hablamos de descubrir redes remotas, puede ser que, por ejemplo, yo tenga una red por aquí, ¿no? Hay una red por aquí. De igual forma, con sus switches, ¿ok? Que ni por chiste está dentro de mi conocimiento, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa red está lejana, digamos, ¿no? Lejana, lógicamente. Puede estar en el mismo edificio, pero como hay muchos routers, está lejos de manera lógica, ¿no? Supónganse que todos estos son switch, o perdón, router, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un protocolo estático y uno dinámico? Si yo, por ejemplo, quisiera alcanzar esta red de acá, red Santa Cruz, por ejemplo, si yo quisiera alcanzarla, yo tendría que hacer la ruta, ¿verdad? Entonces yo diría, no, venite por acá, de este router, por aquí está más cerca, ¿no? Quizás por aquí, te venís por aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, listo. Hacerle una ruta manual, ¿no? Pero y si, claro, pero ese problema es solventable, pero imagínense que acá tengamos otra red también, ¿no? Entonces, cada vez se presentaría ese problema. O puede ser que no fuera que bueno, que van apareciendo las redes, tampoco está dinámico esto, ¿no? O que uno no tenga control. Sino el tema es el siguiente. El tema es que, por ejemplo, si yo tuviera un protocolo dinámico, estas rutas se van a ir creando de manera automática, ¿sí? No van a necesitar que venga alguien y lo configure. Entonces realmente hace un descubrimiento de la red, ¿sí? Está descubriendo redes que en principio no sabía que existían. Y todo gracias a qué? A un determinado algoritmo, ¿no? Que está presente en un protocolo. Perdón. Entonces imagínense, teóricamente así empezó esto, ¿no? Es decir, y si yo tuviera la capacidad, ¿no? Alguien se preguntó, y si yo tuviera la capacidad de que, por ejemplo, yo pueda conocer esas redes, por ejemplo, de esta forma. Tengo por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. ¿Sí? Y que si, por ejemplo, por algún motivo esta ruta se cae, este enlace se pierde, yo tenga la capacidad de que de manera automática pues me venga por acá y luego por acá. ¿Entiendes? No necesita la presencia ahí del administrador de la red. ¿Ok? Lo va a hacer automáticamente. Y cuando se vuelva a recuperar esa conexión, el mismo algoritmo deje de enviar los paquetes por este camino y restituya, digamos, el anterior. Suena interesante, entonces de ahí empezó esto, ¿ya? Entonces, con un algoritmo dinámico, al final del día, digamos, si queremos verlo así, pues yo voy a tener todas mis redes conectadas entre sí, por un camino, ¿sí? No es que tengamos aquí, como yo hice antes, que vamos a tener miles de caminos, no. Se va a crear una ruta, como en este caso de acá. Yo tengo una ruta exclusiva. O, por ejemplo, para esta red B, por ejemplo, puedo tener otra ruta que está de acá, ¿sí? Y la red amarilla, pues viceversa. Puede ser que la red amarilla igual llegue por acá, perdón, la red A llegue utilizando este mismo camino, ¿no? ¿Ok? Pero no es que van a estar cambiando cada vez, sino que cuando pase algo, algún problema, pues van a cambiar o van a tomar una decisión nueva. Pero eso gracias a qué? Al algoritmo que utilizan, ¿de acuerdo? Pero esto lo hace de manera automática.
Ya luego veremos en el ejemplo que es mucho más fácil este protocolo. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, va a hacer un trabajo. Si quieren, digamos que este es el router 1. El router 1, usted lo va a configurar solo el router 1. Y de ahí a volar la información. Entonces, en principio, para que se hagan una idea del algoritmo vector distancia, ya, supónganse que tenemos este escenario. Aquí tengo el router A, router B, router C, router D, ¿sí? Tengo si quieren una. Ok, ya. Así mejor, está cruzado. Ya, entonces supónganse en este escenario que estoy haciendo acá, tengo enlaces entre los routers, ¿verdad? Y ahora, cuando yo configure el router A, ya sabemos, ¿qué habrá en su tabla de enrutamiento? En su tabla de enrutamiento habrá esta red, por ejemplo. Aquí le voy a poner red 1, red 2 y la red 3. ¿Ok? Conoce esas tres redes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene tres interfaces acá en las cuales está conectado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en su tabla de enrutamiento, el router A va a tener red 1, red 2 y red 3. ¿Sí? Eso, como está configurado con un protocolo de vector distancia, se lo va a pasar, esto es como las señoras de la venta de su barrio, ¿ya? Se lo va a pasar, lo va a hacer como una bolita, un chisme, y se lo va a pasar a su vecino. ¿Ya? Entonces aquí va a generar el chisme, así lo haremos igual en un sobrecito el chisme cerrado, y se lo va a pasar al vecino. ¿De acuerdo? Entonces, el vecino ¿qué tenía en su tabla de enrutamiento? Tenía la red 2, la misma, ¿de acuerdo? Entonces aquí le vamos a poner red 2. Tenía aquí, le vamos a poner de nombre red 4, que es la que nos toca, y nada más. ¿Sí? Entonces tenía la red 2 y la red 4. ¿Ok? Pero ahora hay una cosa. Ya sabe, gracias a este chisme, que existe la red 3. O sea, ya sabía parte del chisme, pero gracias al sobrecito que le mandó el router 3, ¿sí? Ya sabe que aparte de su red 2 y red 4 que ya conocía, había habido una red 3 y una red 1 como parte del chisme, ¿entiende? ¿De acuerdo? Entonces, va a agarrar igual esta señora de la tienda, no sé por qué se me ocurre la tienda, chimosinga, ¿no? Va a agarrar ese sobre, lo va a hacer un sobrecito igual, y se lo va a mandar al siguiente router, ¿sí? ¿Qué va a tener el siguiente router en su tabla de enrutamiento? ¿O qué es lo que ya tiene? Pues tiene la red 4, ¿verdad? Esa ya la tenía porque la tiene aquí directamente conectada. Tiene otra red aquí que la vamos a bautizar como red 5. Y de aquí tiene una red 6. ¿No es? Entonces esas redes ya conocía. Pero ahora dice, no, pucha, me llegó el chisme aquí del otro lado. A ver, vamos a ver qué tal será el chisme. Y ve que hay la red 1. No conocía la red 1. Ah, la pongo acá también. Ahora sí ya lo conozco, la red 1. La red 2 también. Ah, mira, no la conocía, la red 2. La red 4 ya la conocía. La red 3, mira, también no la conocía esa red. ¿Entiendes? Y así sucesivamente. Le va a pasar el chisme al otro router y el otro router al router A. ¿Qué hemos conseguido con eso? Que al final del día el router A, que es el primero que analizamos de rojo, va a terminar conociendo a todas las redes, entre otras a la red 5, por ejemplo a esta, ¿no? Que es la que tiene esta PC. Entonces ya se va a poder comunicar de acá a acá. ¿De acuerdo? Porque así va a ir conociendo las redes. ¿Cómo las va a conocer? Por rumor. ¿No? Por eso le decía el tema de la señora de la venta, se me ocurrió porque esto se llama rumor, digamos, ¿no? Entonces este es un enrutamiento por rumor. ¿Ok?
Ese es el ámbito de un router. El router mismo y sus router vecinos. ¿Ok? Ese es su ámbito del router. Entonces es un enrutamiento que se realiza por rumor. ¿Y ustedes lo han visto? Sí, lo han visto, lo acaban de ver. Teníamos redes que no se conocían inicialmente y se han ido agregando. ¿Ok? Ahora esto, ¿cada cuánto se realizarán estos chismes? Si es la señora de la venta, pues una vez al día, por lo menos, ¿no? Le actualiza los chismes cada vez que va a comprar. En el caso de este router, pues será, normalmente tiene un tiempo de 30 segundos. ¿Ok? Vale decir que cuando se envió este mensajito amarillo, estoy sombreando acá pasaron 30 segundos y cuando acá se generó este sobrecito verde pasaron otros 30 segundos, ¿sí? Y cuando seguramente esto se iba a generar acá otro mensajito para mandarlo acá, otros 30, y seguramente cuando acá se generaba el sobrecito y para mandarlo otra vez acá y se actualice toda esta red, por ejemplo, otros 30 segundos, vale decir 120 segundos fue el tiempo de convergencia, ¿ok? Que es un tiempo en el cual se actualiza toda la red, ¿de acuerdo? Este es un tiempo muy importante en el sentido inverso. ¿Qué pasa si en lugar de construir mi tabla estoy actualizando, vale decir, porque un enlace se cayó? Si el tiempo es muy alto, la red va a estar fuera de servicio, ¿sí? Entonces es un aspecto importante el tiempo de convergencia. Se puede setear estos 30 segundos por eso. Hay redes que lo tienen configurado con mucho menor el tiempo. ¿Cuál es el problema? Que claro, requiere mayor procesamiento, ¿no? Y más ancho de banda. Ok. Entonces lo vamos a ir repitiendo esto cuando veamos a detalle el protocolo en cuestión, pero ya saben que esos son los ámbitos del router, ¿sí? Y la información de las redes se va pasando por rumor, por chisme, como decían. Entonces las tablas de enrutamiento se van completando con información proveniente de los otros routers. Por eso es necesario, ahora agregándole al ejemplo, ¿no? Al ejemplo del chisme. Es decir, de nada serviría que la señora de la tienda, digamos, hable inglés, si usted no habla inglés. Entonces no le va a servir de nada el chisme, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos los routers tienen que estar configurados con el mismo idioma, vale decir, con el mismo protocolo para que se entiendan lo que hablen lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es interesante y es importante repetirlo y decírselo. Entonces, bueno, ya sabemos cómo se descubren las redes remotas. Ustedes lo están viendo, gracias al rumor de la información de enrutamiento que se va proveyendo. Mantener la información de enrutamiento actualizada, lo que les decía, con ese tiempo, ¿sí? Que se señalizan entre los routers, pues se va actualizando la información que tienen en caso de crear la red, como vimos, o en el caso de actualizarse. Escoger el mejor camino hacia las redes de destino. Obviamente, eso es importante, me olvidé comentarle. La tabla de enrutamiento es como el Olimpo de las redes, ¿sí? Es decir, porque por ejemplo, veamos este caso de acá. Este caso le voy a hacer azulito. Comparemos estas dos tablas de enrutamiento. ¿Se acuerdan cuando este router B le manda el mensajito de información de enrutamiento al router D, le manda a la red 4, ¿verdad? Se la está mandando, es decir, es parte del chisme de la red 4. Pero el router ya tenía la red 4 directamente conectada, entonces no lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque le está diciendo, tenés una red 4 que está allá lejos, digamos, ¿no? Por algún lado, o le está enviando esa información, ¿sí? Entonces alguien va a decir, no, no me interesa tu chisme, ¿por qué? Porque yo lo tengo aquí directamente conectado. Entonces, no siempre, no necesariamente que lo tenga directamente conectado, pero siempre, si ya tenía la información, la va a comparar con la nueva información. Y aquí en la tabla de enrutamiento va a dejar la mejor en función del algoritmo, ¿sí? Al final el algoritmo es el que toma la decisión. Entonces será la mejor decisión según el algoritmo. Pero no pueden estar las dos rutas. No puede ser eso de que vengo por aquícito, pero me voy por más allá. Va a estar la mejor ruta disponible, ¿sí? Por eso le decía, es como el Olimpo, ¿no? Solo la mejor ruta va a estar ahí.
y encontrar un mejor camino nuevo si la ruta actual deja de estar disponible. Exactamente. Si queda una ruta es como empezar de nuevo, ¿no? El mismo proceso que hemos hecho hace un momento. Y bien, a ver qué más hay acá. Ya. Entonces, ¿qué componentes tiene el enrutamiento dinámico? Por un lado, tenemos la estructura de datos, es decir, tablas, base de datos, ¿no? La tabla de enrutamiento, base de datos de las rutas, ¿sí? Todo eso donde va a estar en la tabla de enrutamiento. El algoritmo siempre va a mirar la métrica, ¿ok? Luego tenemos distancias administrativas, que se lo voy a explicar luego, que esto es una tabla básicamente. Y obviamente en qué consisten los mensajes de los protocolos, ¿no? En los cuales se va a señalizar. Entonces, en estas cuestiones que al final parecen complejas, como este gráfico que tenemos acá, se va dilucidando las rutas de manera dinámica en función del algoritmo. A ver. Yeah. Voy a explicarle algo de la métrica y vamos a quedar ahí, ¿ya? Por ejemplo, yo hace rato cuando hice este gráfico, yo arbitrariamente hice mis rutas, ¿no? Mi ruta amarilla, mi ruta verde. No me basé en nada, ¿ok? Pero los algoritmos no funcionan así. Los algoritmos van a usar algo, como ya hemos dicho, llamado métrica, ¿ok? Entonces, los algoritmos, por ejemplo, vector distancia, que es uno de los que vimos en la clasificación al comienzo de la clase, la métrica que utilizan es el número de saltos. ¿Ok? Ahora, ¿qué llamamos salto? Un salto llamamos de manera lógica al paso de un router. Cada vez que un mensaje pasa por un router es un salto. ¿De acuerdo? Vale decir que, por ejemplo, ¿cuál sería la métrica de A hacia B? Sería 1, 2, 3 routers. ¿Ok? Entonces aquí en esta línea verde tendríamos 3 saltos. Perdón, línea roja. Si por ejemplo quisiera calcular la métrica entre mi red A y mi red de acá C, por ejemplo, según la línea que, o sea, a ver, ahí analicemos eso. ¿Cuál sería la métrica, no? Supónganse que yo tengo estas conexiones de acá, de color negro, todo esto de acá. Ok, así. Ya. Entonces hace rato se ve un poco, ¿no? A ver, voy a hacerlo todo con negro. Ya, pero en todo caso se ve hace rato hicimos una línea media amarilla que venía por aquí, ¿no? Entonces, si utilizo yo, por ejemplo, un protocolo vector distancia, la métrica que utilice vale decir es el número de salto. Entonces, la mejor ruta para ese algoritmo va a ser la que tenga el menor número de saltos. Ahora, si yo comparo, por ejemplo, A y B, ¿no? Perdón. Si quiero hacer esta ruta de A hacia B, ¿cuál será la mejor ruta? La que tengo actualmente, que es esta. Voy a hacerle color rojo. ¿Sí? Perdón, esta última no va. Solo es entre los routers, ¿verdad? Sí, esto lo voy a borrar igual, para que no confunda. ¿Será que hay otra ruta más corta? ¿O esa es la que me va a dar este tipo de vector? A ver, analícenlo. Les repito la pregunta. Estoy explicándole las métricas, ¿ya? Según estos protocolos vector distancia, la métrica que utilizan es el menor número de saltos. Me interesa tener el menor número de saltos, vale decir, menos router en cada uno de los caminos del origen al destino. Entonces estoy analizando ahorita A y B, es decir, de esta red de acá, de la red A hacia la red B, ¿sí? Y tengo por el momento, tengo esta ruta de acá, la que he hecho con la línea roja.
Es decir, tengo una métrica de 3 porque paso 3 routers. ¿Ya? ¿Será que hay otra ruta más corta? No, ¿verdad? Es la ruta más corta. Por lo tanto, mi métrica en este caso es 3. ¿Sí? Para la red A hacia B. Ahora, si analizo A hacia C, ¿sí? Yo, por ejemplo, hace rato le decía que arbitrariamente yo hice esta línea amarilla, ¿no? La que se ve un poco. Pero ahora analicemos. Si yo hago caso de esa línea amarilla. Entonces tenía por acá, vamos, un router, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendría una métrica de 8. ¿Ya? Lo voy a anotar por acá. Voy a volver. Perdón. 8, ¿no? Vamos a analizar por otra ruta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Si lo hubiera hecho por este camino de acá, que lo voy a pintar de color verde. Es decir, este camino que ya tengo. Por acá, vengo por acá. Ruta de color verde. ¿Ok? Entonces me conviene más la ruta de color verde. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, perdón, aquí lo hice mal. ¿No? Piense que así como he pintado acá, he pasado un router más, ¿no? Aquí tendría 6, 4, 5, 6, 7. Entonces está mal lo que pinté. Ahí. Debería haber pintado aquí abajo. Y ahí sí tengo los 6 routers, ¿verdad? ¿Se entiende, TBC? Así gráficamente se ve bastante sencillo, digamos. Y me gusta más explicarlo así para no perdernos en la teoría, porque en la teoría a veces salen términos un poco difíciles de comprender. Entonces, de A a C, la ruta más corta por la métrica son 6 saltos. Esa sería la ruta que tendría, ¿no? Entonces, cualquier mensaje que vaya de A hacia C, en este caso, tendrían que seguir esa ruta. Si es que no hay cambio. Ahora, si un enlace eso se cae, por ejemplo, la red se va a actualizar igual de manera automática. ¿Ok? Eso es lo importante, lo interesante de esto. Y aquí se ve gráficamente que sería mucho más sencillo para llegar a la red D, por ejemplo, que le llamo esta red D, ¿sí? ¿Cuál sería el camino más cercano para llegar de A hacia la red D? Sería el camino que ya tengo, es decir, voy a hacer de color negro, es decir, ya tengo aquí 1, 2, 3, y por acá abajo 4, 5, 6 también, ¿sí? Esa sería la mejor ruta, ¿verdad? Porque venirme por acá y alteraría, aumentaría en 1 el camino. Perdón. Uy, no lo puedo borrar esa línea que hice. Ya, pero está bien. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión en este caso. Entonces, los protocolos de vector distancia siempre van, la métrica es el número de salto. Y eso al final trae un problema por el cual aparecieron otro tipo de protocolos, ¿ya? Porque supónganse que ustedes tienen toda esta infraestructura de router, ¿verdad? Y según esta métrica, solo van a utilizar esos caminos que lo hemos pintado, los demás no van a ser usados nunca. Y ese es un problema, es como tener usted, a ver, por ejemplo, una carretera de 10 vías y no usarla nunca, digamos, ¿no? Y por el contrario, un camino de piedra lleno de autos, digamos, ¿no? Entonces, se daban esos casos y se vio conveniente crear otro tipo de algoritmos, ¿no? Para solventar el problema. Bien, entonces acá, eso es lo referente a la métrica. A ver, un ratito voy a pasar mi diapositiva. Ya, entonces, por ejemplo, el protocolo este que vamos a ver, aunque ya prácticamente esté en desuso, sirve perfectamente para explicar este RIP, ¿ok? El vector distancia. Porque si se fijan, utiliza esa métrica, ¿no? Y aquí explicamos todo ello, es decir, aquí, por ejemplo, el RIP, si se fijan acá esta gráfica, ¿cuál camino escogería para llegar desde
un extremo al otro, desde la derecha a la izquierda. El camino de arriba, del medio, de abajo. A ver qué me dicen. El de arriba, el medio, el de abajo. De abajo. El de abajo, exactamente. Siempre, en este caso, se va a escoger este camino de acá. Siempre. Entonces usted puede tener acá los mejores routers comprados en el mercado, pero siempre van a ir por aquí abajo. Y eso a la larga trae un problema, ¿no? ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase, como les decía. Y simplemente para decirles que el siguiente protocolo que vamos a ver, el OSPF, que tome en cuenta eso. Tome en cuenta justamente el ancho de banda, tome en cuenta si está muy ocupado ese enlace, etcétera, etcétera. Evalúa. Aquí no hay cómo evaluar. Por ejemplo, aquí usted puede tener esta conexión full fibra óptica, por ejemplo. Y aquí tiene un enlace de 1 mega, por ejemplo. ¿No? Aquí tiene 10 gigas, por ejemplo. 10 gigabits por segundo. O sea, esto sería 10.000 millones, ¿no? De bits por segundo y aquí tiene 1 millón. O sea, 10 veces más por arriba, pero aquí lo manda por abajo. ¿Ok? Entonces, es por el algoritmo que viene utilizando. Entonces, obviamente, los otros protocolos utilizarán otro algoritmo, ¿no? Y esa es la clave para ir entendiendo esto. Pero, como les digo, ya cuando veamos el ejemplo, se van a dar cuenta que es mucho más sencillo en la medida que solo configuran el router y listo, y a volar, lo va a hacer solo, el algoritmo se encarga, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? O perdón, ¿alguna pregunta? No me han preguntado todavía. A ver, aquí de lo que hemos hecho acá, por ahí tiene alguna pregunta. Ninguna de ellas. Inge, yo tengo una pregunta del examen. Dígame, ya, Si va dígame. a ser teórico, práctico o ambos. Ya, bien, gracias por su pregunta. En principio, para evitar, digamos, perder tiempo en que que me habiliten auxiliares que vayan en la noche y demás, no sé si realmente actualmente ahí me parece que no hay todavía en el día solamente creo que hay auxiliares por el tema bueno, del horario que hay ahorita en la universidad, ¿no? Entonces, inicialmente el examen va a ser virtual, ¿ya? Va a ser virtual en la plataforma. Les voy a pasar el examen, ustedes lo hacen y lo presentan en la plataforma. ¿Es con Entonces, cámara prendida o algo así? ¿O directo no lo hace? no más que todo lo limitamos con el tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo no es muy largo, así que me aseguro, con eso, digamos, de alguna forma vemos que, en mi caso he visto que con la cámara, pues entre que uno se pone nervioso por la cámara y esto se distrae, ¿no? Entonces, ya somos adultos, no creo que nadie vaya a prestarse la respuesta, digamos, ¿no? Acá nos dice Joel, ¿cuándo es el examen? El siguiente viernes. ¿Ya? Siguiente viernes va a ser el examen. O sea, este viernes o el otro viernes. El otro viernes, ¿no? De aquí a una semana. Ahorita es viernes, ¿no? No, sí, ahora es viernes, ¿no? O Sería sea, el el viernes 24. ese El mismo. viernes que viene. Ajá. Exactamente, el viernes que viene. ¿Ya? Entonces, respecto a su pregunta, que le di vueltas, ¿no? Como muy voltero. Las preguntas van a ser teóricas y en alguna quizás le pueda preguntar, por ejemplo, que pongan un comando. Ya ustedes me dirán, pero eso es medio práctico. Sí, pero tampoco es, como le digo, no es toda la configuración, es solamente un comando. ¿De acuerdo? De los que hemos visto, por ejemplo, un comando para, qué sé yo, para una VLAN, ¿ok? Pero en todo caso es en base a un escenario que yo les voy a dar. Entonces, sería colocar el comando en base a un escenario que les voy a dar, ¿ya? Entonces, es eso. Luego, sería lo único medio práctico, ¿no? Ya luego el segundo examen, ese sí seguramente lo haremos en el laboratorio y ya con netamente práctico, con el cuaderno abierto igual, con las diapositivas que puedan acceder sin ningún problema, digamos, ¿no? Ya, Bien, bueno, estaría bien, gracias, Inge.
Entonces, esto que pasamos ahorita va a entrar también. No, lo que vimos ahora ya no, es hasta enrutamiento estático, ¿no? Ah, Todo lo que vimos de la introducción, por ejemplo, algo de la introducción, todo lo que vimos de conmutación LAN, modelo jerárquico, VLAN, protocolo spanning tree, todo lo que es switching, ¿no? Y enrutamiento estático, ya, ok. ¿ok? Bien, Sobre el entonces, práctico, ingeniero, el último práctico es que no lo presenté, digamos, porque no lo completé. ya, No este, estaba terminado del todo. No estaba terminado del todo ese día, así que esperé yo ya, para que me haya ajá. respondido, pero no, parece que no lo vio el mensaje, ¿no? Sí, yo le dije que le iba a agregar el tiempo y al final no lo agregué, así que no tengo ningún problema en las tareas, digamos, porque entiendo que la idea es que las hagan para que puedan ir aprendiendo, ¿no? Esa parte, ¿no? Sí, Este, sobre enrutamiento estático era, ¿no? Ese práctico. sí, es el último. Ok, entonces le voy a agregar el tiempo para que lo puedan subir hasta el día domingo. Vamos a ver que practiquen, así ya van estudiando esa parte y después estudian solo lo que es switching, ¿ok? Ya, dije. Listo. Gracias. Ok, Gracias. positivo entonces. Bien, entonces quedamos acá. em, Quedamos acá entonces, no se olviden el examen entonces el próximo viernes a las 6 de la tarde. Entonces de 6 a 7, me imagino máximo el examen, ya de ahí tranquilos para ir a hacer sus actividades de jóvenes. ¿Ok? Ya, Está ingeniero. bien, ya. Está bien, Perfecto. Inge. Gracias. Entonces No, va a ser entonces, en la Hasta luego, Inge. plataforma. En la sí, en la plataforma. plataforma. Sí. Ya. ¿Ya? Tenemos que Oh, subir el sí, archivo si va a haber archivo, ¿no? exactamente. Exactamente. Ahí en la Un plataforma. archivo ¿Ya? de Packet Tracer. No, en papel nomás, nada más. En Ah, papel. ya, ¿Ya? ingeniero. Perfecto, muy bien. Nos vemos entonces la siguiente semana ya para el examen. Si tienen dudas, me escriben, les puedo responder sin ningún problema. ¿Ya? Listo, Inge. Bueno, Ok, que le vaya gracias, bien. Hasta Inge. luego, Hasta ingeniero. luego.